Muito obrigado por la invitación. Me excuso de no hablar en portugués porque lo entiendo, pero no puedo hablarlo de manera clara. Me ha dicho Tamer que mejor dar la conferencia en español que en inglés, o sea que depende un poco de ustedes, pero si prefieren en español, por mí mucho mejor. Okay. Entonces, nosotros empezamos a interesarnos con el tema de la fibrilación auricular en los atletas por una mera observación clínica. Hacia el año 98 nos dábamos cuenta que los pacientes que nos remitían a nuestro centro para estudio de fibrilación auricular, jóvenes con low atrial fibrillation, eran pacientes, muchos de ellas atletas o que estaban muy implicados en actividades físicas, ¿no? Y empezamos a estudiar ese tema, ¿no? Y la primera pregunta, después ya de 10 o 12 años de estudio, han ido apareciendo diversos trabajos y al principio hubo una gran resistencia a pensar que existía una asociación entre ejercicio físico y fibrilación atrial, porque todo el mundo percibe a los atletas como gente muy sana, el corazón de atleta como un corazón muy sano, muy adaptado al ejercicio, como el máximo de la salud, ¿no? Entonces, el cambiar ese concepto y decir que puede haber un máximo a partir del cual el corazón de atleta ya no es fisiológico, sino que empieza a tener patología, este es un concepto que cuesta mucho de poner en la sociedad, porque la sociedad piensa en el ejercicio como el máximo de la salud, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la prevalencia? Si miramos, por ejemplo, este estudio de Pelliccia, los médicos como Antonio Pelliccia, que trabajan con gente joven, con atletas en el momento de su máxima actividad, a los 20 años, dicen, no es verdad, nosotros no vemos fibrilación auricular en atletas. Este es un estudio que publicaron en 2005 y concluía que no había una relación. Ellos estudiaron casi 2.000 atletas. Fijaos que eran jóvenes, 24 años al entrar y 33 al final del seguimiento, y fueron seguidos durante 6 años. Y fijaros que solamente se vio fibrilación atrial en un 0,3% de los individuos, por lo tanto es una incidencia muy baja. Sin embargo, en este estudio ya se pone de manifiesto que hasta un 20% de los atletas estudiados, que eran atletas de élite, tienen una aurícula grande, una aurícula de más de 40 milímetros en diámetro anteroposterior, un 20%. Todos sabemos que el tamaño auricular es uno de los factores que más predice la presencia de fibrilación auricular. Por lo tanto, esto ya nos debe hacer pensar que el corazón del atleta, además de hipertrofiar el ventrículo, produce unos efectos sobre la aurícula, y estos efectos es la dilatación auricular. ¿Qué ocurre? Que si nosotros miramos a estos pacientes unos años más tarde, es cuando empezamos a ver un aumento de la incidencia de fibrilación auricular. Este es un ejemplo de los diversos estudios que hemos realizado y que otros grupos han realizado. Este lo realizamos en pacientes que habían corrido la maratón de Barcelona del 93, la maratón popular, no una maratón oficial, digamos, y incluía 270 pacientes que eran corredores de maratón o no profesionales, y como grupo control 300 pacientes o personas que habían sido reclutados en un estudio epidemiológico de la región. Entonces lo que vimos es que, bueno, así en crudo, los pacientes corredores eran un poco más jóvenes que los del grupo de sedentario. Fijaos que tenían ya 9 de 183 tenían fibrilación auricular documentada. Eso ya era significativo. Pero si nosotros ajustamos por edad y por la presión arterial, el riesgo de desarrollar fibrilación auricular es 8 veces superior en los individuos que están entrenados, que han corrido maratón. Este grupo de pacientes tenía 8 veces más riesgo de tener fibrilación atrial. También el tamaño auricular era predictor, es decir, que el tamaño auricular también es una variable indirecta que nos está diciendo que esta aurícula le pasa algo, ha sufrido una sobrecarga quizás. Pero lo más interesante es que si todavía vamos a grupos de edad más avanzados, y aquí cogemos un estudio reciente de un grupo noruego,
Los noruegos tienen la costumbre de correr por la nieve con esquís, haciendo esquí nórdico, que es uno de los deportes más duros que hay. Fijaos que en esta serie de corredores de esquí de fondo había como un 18%, casi un 20% de fibrilación auricular a los 60 años, que podía llegar hasta el 25% en pacientes ya más ancianos. Es decir que es un fenómeno que se va manifestando con la edad. Van juntos, la fibrilación auricular aumenta con la edad y si además tenemos un factor de riesgo como puede ser la práctica de deporte de resistencia, esto va a aumentar nuestra probabilidad de tener fibrilación atrial. El año pasado, hace un par de años, se publicó un metaanálisis de los diversos estudios. Karjalainen era el primero que lo publicó esto en el año 98, eran en corredores también de campo a través en Finlandia. Luego están estos 3 estudios que hicimos en nuestro grupo con distintos maratones, corredores de maratón, gente que venía a urgencias. En total, más o menos el riesgo de padecer fibrilación auricular es 5 veces superior en los individuos que hacen deporte de resistencia regular. El problema está en establecer un límite, ¿no? Sabemos que el deporte de resistencia aumenta ese riesgo, pero existe un límite. En cualquier límite, en cualquier actividad física estamos aumentando ese riesgo, porque claro, por una parte le decimos a los pacientes que hagan ejercicio porque esto es bueno para su salud cardiovascular y por otro lado les decimos si hace demasiado puede tener fibrilación atrial. El único estudio realmente un poco potente que puede contestar esto es el estudio del Physicians Health Study que se hizo en Estados Unidos con médicos que fueron reclutados y seguidos durante muchos años. El grado de ejercicio no estaba muy estudiado en cuanto a horas, pero sí que lo que se vio es que bueno, había un porcentaje alto de pacientes, de individuos, que practicaban deportes. Por ejemplo, pues había un grupo que hacía ciclismo, jogging, racket sports, swimming. Y lo que es muy interesante de ver es que, si os fijáis aquí, sería un relative risk de 1, es decir, que no estaría aumentado. El riesgo relativo de padecer fibrilación auricular empezaría a ser significativamente más alto en aquellos que practican deporte vigoroso, por lo menos de 5 a 7 veces a la semana, es decir, prácticamente cada día, ¿vale? Y eso de todas formas es un riesgo relativo de 1.5, lo cual es mucho menor que 5 veces cuando estudiamos realmente atletas mucho más comprometidos en su actividad física. Eso no eran atletas, esta población eran población general, eran médicos, población normal, si es que los médicos somos normales, que no está claro, pero que parece pues que en una población general no muy dedicada al deporte, pues por ejemplo hacer 3 o 4 días de deporte semanal no está aumentando ese riesgo. Ese riesgo empieza a aumentar a partir de un determinado momento. Entonces lo que nosotros vimos también o quisimos ver otras variables que pudieran ayudarnos a cuantificar el riesgo en un determinado individuo. Esta es nuestra publicación inicial en el año 2002 y de esta publicación vemos que la mayoría de los individuos practicaban más de 6 horas por semana de ejercicio vigoroso, ¿no? Y por otro lado lo que hicimos entonces es mirar cómo se cuantificó con mucho detalle las horas dedicadas al ejercicio. Vimos que lo que realmente llegaba a aumentar 5 veces el riesgo era la conjunción de 2 cosas. Una es que hubieran acumulado más de 1.500 horas a lo largo de los años de ejercicio vigoroso. Pero la segunda es que siguieran practicando. Por lo tanto, parece que, por ejemplo, ¿qué ocurre? La gente que ha practicado mucho deporte en su juventud, ha sido incluso un atleta de competición entre los 20 y los 30 años, pero después baja su actividad, bueno, su riesgo seguramente no es muy alto. El riesgo es mucho más alto si se acumulan muchos años de práctica deportiva y siguen muy vinculados a la práctica deportiva. Estas personas de 40, 50, 60 años que siguen corriendo maratón o haciendo actividades físicamente muy duras, ¿no? Pero, bueno, hemos establecido que existe esta asociación, pero ¿cuál sería el posible mecanismo para que esto ocurra? Nosotros lo que hicimos primero es analizar variables clínicas que pudieran darnos un perfil del paciente en riesgo de fibrilación auricular.
Este era un grupo que reclutamos en urgencias, pacientes que venían a urgencias de nuestra institución por fibrilación auricular solitaria, idiopática, lone AF. Se descartaba hipertensión u otras patologías. Había 107 pacientes y con fibrilaciones auriculares de reciente comienzo, no eran pacientes crónicos. Y además se hizo un matching con por edad y sexo. Entonces, veis que es una población de gente relativamente joven, alrededor de 45 o 48 años, una gran predominancia de varones, que es lo que vemos siempre. La fibrilación auricular es mucho más frecuente en varones, sobre todo en edades jóvenes. Había un porcentaje de fumadores alto todavía. En España está bajando, ahora que se ha prohibido fumar en los bares, etcétera. En este momento todavía mucha gente fumaba. Y es interesante también que este tipo de fibrilación auricular casi siempre es vagal, siempre aparece por la noche, cuando el paciente está descansando o después de comer, en una situación de reposo, no durante el ejercicio. Por eso los pacientes no lo relacionan con el ejercicio, es decir, no tiene nada que ver con el ejercicio porque me pasa precisamente cuando estoy descansando, ¿no? Entonces, pues lo interesante de este estudio es que estableció, por ejemplo, que si dividíamos la población en terciles, uno sería a personas sedentarias, el segundo entre 1 y 500 horas de alta actividad, que es grado 4, que es con sudoración y ya actividad muy fuerte. Fijaos que aquí el riesgo es más de 500 horas, es 7 veces superior. Pero además hay dos variables más que nos indican y que son independientes que nos aumentan el riesgo. Uno es la altura, es decir, las personas altas tienen más riesgo de tener fibrilación auricular y el riesgo empieza a subir a partir de 1,75, etcétera. O sea, que el riesgo va aumentando. Fijaos que aquí, más de 1,77, hay un odds ratio ya de 17 veces más que comparado con las personas bajitas. Y eso nos podría explicar la gran diferencia que hay entre varones y mujeres, porque realmente la diferencia, si no, no hay una causa clara. Y la diferencia podría ser la altura. Y por otro lado, como siempre, el tamaño auricular en valor absoluto es un factor que cuenta. Eso ya lo sabemos incluso a nivel experimental. Si queremos crear un modelo de fibrilación auricular experimental, necesitamos animales grandes y es mucho más difícil hacer un modelo experimental en ratas, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces quedan varios mecanismos. Si nosotros pensamos en lo que dice la literatura dice que el problema de la low atrial fibrillation es las premature beats de las venas pulmonares. Esto es el pensamiento que tiene la gente. Piensa que la low AF es una enfermedad eléctrica primaria, no estructural. Sin embargo, también puede haber en los atletas un problema puramente de hipertonía vagal. Podría ser que solo fuera un problema de hipertonía vagal. Pero nosotros pensamos que no, que es un problema estructural, que realmente, aparte de que pueda haber premature beats o que haya un aumento del tono vagal, tiene que haber algo estructural que facilite la aparición de la fibrilación auricular. Y nosotros hicimos un estudio junto con el grupo de Stanley Nuttall en Canadá, que creamos un modelo de ratas maratonianas, un modelo de ratas deportistas. Hay que decir que las ratas no corren porque sí, porque son más listas que los seres humanos y para correr, convencerlas de correr hay que darles una descarga eléctrica si no corren, ¿no? Entonces es un treadmill y si la rata no sigue avanzando recibe una descarga. Entonces, hay que buscar un modelo, hay que coger ratas muy jóvenes para que puedan aprender y para que no sea una situación estresante. Tienen que aprender el hacer esto, ¿no? Entonces para ver un poco cuándo empezaban los cambios, hicimos un estudio a 4, 8 y 16 semanas de 1 hora de deporte al día durante 5 días por semana. No hicimos sábado y domingo porque el becario se negó a ir a hacer correr las ratas los fines de semana. Entonces, es una razón muy práctica. Entonces nos pareció que podía ser un modelo similar a lo que ocurre en una persona que practica deporte. Hicimos también en el subgrupo que se estudió en Canadá electrocardiogramas, ecocardiogramas, estudio electrofisiológico a las 16 semanas. Entonces, lo que mostraba primero es que el modelo era eficaz en crear lo que llamamos el corazón de atleta, porque si comparábamos las sedentarias con las ratas que habían hecho ejercicio,
pues tenían un mayor espesor del septo, un diámetro del ventrículo mayor, una masa ventricular mayor, una aurícula más grande, etcétera, ¿no? Quiero decir que eso significaba que realmente habíamos creado un modelo que podía asimilar lo que es un corazón de atleta, incluso a nivel de tono vagal, porque tenían mayor bradicardia y además pues el ciclo eran más bradicárdicas las ratas que habían hecho ejercicio que las que no habían hecho ejercicio. Incluso había cambios en el Benkeback. ¿Qué vimos en cuanto a inducibilidad? Vimos que el porcentaje de ratas a quienes se podía inducir fibrilación auricular sostenida era mayor, significativamente mayor, en las que habían hecho ejercicio en comparación con las sedentarias, ¿no? Y eso además se acompañó de unos cambios estructurales en el sentido de que había un aumento de todos los marcadores de fibrosis, por ejemplo la TGF-beta, esto era aurícula derecha, aurícula izquierda, en blanco es los controles, en negro es el ejercicio, esto es la medida de las PCRs y esto es la medida de los Western blot para identificar las proteínas. Y vemos que muchas de las proteínas marcadoras de fibrosis, como la TGF-beta, la metaloproteasa, el colágeno, estaban aumentados. Y además, si hacíamos una medida, cuantificábamos esta deposición mediante el rojo Precocirius, veíamos que también estaba aumentado en la aurícula y en la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Esto es arriba estaría el grupo ejercicio, abajo el grupo control. Fijaros además que la fibrosis es bastante intersticial y difusa, cosa interesante para la técnica de ablación. Si estamos pensando más que hay que ir a sitios o a puntos concretos, es muy difícil cuando yo creo que en este tipo de patología la fibrosis es más difusa y no patchy fibrosis como sería en un infarto o en otras patologías. Eso explicaría que las lesiones tengan que ser muy extensas, ¿no? Entonces yo creo en Somali que probablemente hay unos efectos hemodinámicos, que esta sobrecarga de la aurícula acaba provocando problemas en la aurícula en cuanto a dilatación y fibrosis. No sabemos muy bien por qué. Puede que no sea a través de necrosis, puede que sea simplemente por proliferación de fibroblastos por aumento de la presión, ¿no? Las células se separan, aumentan los fibroblastos y no necesariamente tiene que haber infiltración o necrosis. Podría ser puramente por una reacción de proliferación de los fibroblastos, ¿no? Lo que seguro que ayuda es el aumento del tono vagal. El aumento del tono vagal facilita la aparición de la fibrilación auricular. Y otra cosa interesante es que cuando estudiábamos en este modelo la reversibilidad, existe una reversibilidad de este proceso, al menos en este grado de fibrosis. Y cuando nosotros mirábamos el deconditioning, o sea, parábamos estas ratas, las hacíamos correr 16 semanas y después las seguíamos durante un periodo de 8 semanas en reposo. Pues existía el corazón obviamente retrogradaba, lo que vemos también en los atletas cuando hacen un decondicionamiento, pero todos estos marcadores de fibrosis volvían prácticamente al nivel basal, al nivel de los sedentarios, tanto en las aurículas, y esto es interesante porque probablemente nos marca que habría un cierto nivel de reversibilidad. ¿En qué momento? No sabemos, pero no es siempre estable. Y si vemos que un corazón de atleta es reversible en muchos de sus aspectos, esta infiltración o esta fibrosis también podría ser reversible. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en fibrosis irreversible porque viene de la necrosis y viene de la cicatriz. Si esta fibrosis intersticial viene de la proliferación, probablemente sea en parte reversible, ¿no? Es otro concepto distinto a la cicatriz de un infarto, etcétera, ¿no? O sea que, a modo de resumen, yo diría que está claro que la prevalencia de fibrilación auricular está aumentada en los atletas de resistencia, que podría aumentar casi un 5% por década, y que probablemente el mecanismo que tengamos debajo sea una dilatación auricular y fibrosis con un aumento del tono vagal. Y lo que yo creo que es interesante es darnos cuenta que hoy en día este tipo de ejercicio extremo está convirtiéndose en algo muy popular. Digamos que a nadie de nuestros abuelos se le hubiera ocurrido ponerse un pantalón corto y correr 32 kilómetros, ¿no? Hubieran dicho que estaba loco, ¿no?
pero hoy en día parece que si no has corrido una maratón no eres nadie, ¿no? O sea, que de alguna forma hay un aumento tremendo de la participación. Estas son las estadísticas de Estados Unidos. 500.000 personas acabaron una maratón en Estados Unidos en el 2009. Hay un 10% de aumento anual de este tipo de participantes. Todas las que se convocan están sold out, están llenas, todo el mundo quiere correr y correr y correr, ¿no? Y no deja de ser una moda. Entonces, quizás el trabajo nuestro como médicos es decir, hay que hacer ejercicio, el ejercicio es sano, pero la vigorexia no es sana. Es decir, el entrar en una dinámica de ejercicio extremo no tiene por qué ser sano. Puede ser divertido, también subimos montañas y no es sano, es divertido, pero no, el concepto salud es distinto, ¿no? Y eso creo que es un concepto que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Y nada más, muchas gracias.